Días, chicos, buen día a todos. El día de hoy vamos a dar inicio con una de las últimas clases que vamos a estar checando precisamente en este cuatrimestre. Como recordarán, en la última sesión que tuvimos, estuvimos hablando acerca de las generalidades del metabolismo. Veíamos precisamente cómo era una ruta anabólica, una anfibólica y una catabólica. En este caso vamos a presenciar un poquito lo que es quizá el ciclo más complejo de todos los ciclos anfibólicos que existen. Sin embargo, es obviamente de los más importantes de entender precisamente por la gran cantidad de energía que nos genera para nosotros y poder movernos con facilidad o poder realizar nuestras actividades del día a día. Para esto entonces vamos a hablar del ciclo de Krebs, que tiene otros nombres que también lo pueden encontrar como el ciclo del ácido tricíclico o tricarboxílico, o también lo pueden encontrar precisamente como el ciclo del ácido cítrico. Cualquiera de las tres es correcta. Entonces, cítrico. Puede ser ácido cítrico, ácido tricarboxílico, ciclo de Krebs. Al final de cuentas, estos van a generar el mismo contexto. ¿Sí? Bien, pues como siempre vamos a empezar hablando de lo que es la importancia biomédica eh, de este ciclo. En este caso, lo que vamos a tener entonces es, primero, ¿dónde se va a dar? Esta, este ciclo de Krebs va a ser de suma importancia debido a que estas reacciones se ven precisamente en la mitocondria. ¿De acuerdo? Y si recordarán en sus videos de los primeros parciales, la mitocondria es aquel organelo que se encarga precisamente de generar energía o de generar la respiración. Bueno, pues esta respiración celular, como les decía en un principio, que es la generación de ATP, que podemos, lo vamos a poner en rojo, que lo podemos ver en esta parte de abajo de la imagen, este ATP se da precisamente por medio de lo que es el ciclo de Krebs. Al final de cuentas, ¿qué es lo que está haciendo este ciclo de Krebs? Bueno, lo que hace es oxidar a una molécula que es la acetilcoenzima A, ¿sí? Que esta acetilcoenzima A sale precisamente de la degradación de lo que es precisamente la glucosa y lo va a convertir en dióxido de carbono, que al final de cuentas todos sabemos que ese dióxido de carbono nosotros lo exhalamos o lo vamos a sacar de nuestro cuerpo por medio de la exhalación, ¿sí? Y obviamente esto, al estar oxidando esta acetilcoenzima a dióxido de carbono, lo que nosotros vamos a activar la membrana o la piel de lo que es la mitocondria, activando así algo que nosotros llamamos como transporte de electrones. Lo único que estamos haciendo es intercambiar electrones. Vamos a imaginar que esta rayita morada, ahorita la voy a poner verde, es la membrana de la mitocondria. Entonces, lo único que estamos haciendo cuando se activa acetilcoenzima A, entonces vamos a tener un electrón, entonces está entrando y saliendo, es lo que está pasando, ese es el transporte de electrones. Cuando se está intercambiando electrones en esa membrana, entonces se liberará, lo vamos a poner en rojito, se liberará lo que es energía en forma de ATP o trifosfato de adenosina, como lo conozcan. ¿Sí? Al final de cuentas, todo lo que consumamos, sobre todo carbohidratos, lípidos y proteínas, los tres van a terminar convirtiéndose en lo que es acetilcoenzima A, ¿de acuerdo? Y esa acetilcoenzima A, pues se transformará en ATP por medio de lo que es la propia cadena de transporte de electrones, es decir, eh, por el propio ciclo de Krebs. Entonces, ahí lo vemos precisamente, pues dice que tiene un papel central en la glucogénesis, en la lipogénesis y en la conversión de aminoácidos. Básicamente, como estamos generando energía, estamos generando ATP, pues esta energía se ve encadenada en todo lo que es precisamente los procesos bioquímicos importantes. Generación de grasas, generación de proteínas nuevas, generación de glucosa, generación de movimiento, de lo que son precisamente
eh, vamos a llamarlo de neurotransmisores y un largo, etcétera, ¿sí? Entonces, ¿dónde es en donde se genera toda esa energía? Nosotros podemos decir que en cualquier célula que tenga mitocondrias, es decir, en todas, se puede generar ATP, es decir, se puede generar el ciclo de Krebs. Sin embargo, la mayor cantidad de ATP generado es en el hígado. Entonces, es por eso que muchas veces un paciente que tiene problemas en el hígado, háblese cualquier problema, desde una hepatotoxicidad, cirrosis, neoplasias malignas hepáticas, cualquiera de ellas, pueden disminuir la cantidad de ATP que se está generando en nuestro cuerpo. Por eso el paciente es que se ve tan aletargado, ¿sí? Entonces, esa va a ser la importancia que tenemos aquí. Ahora, si recordamos, cada vuelta, ¿de acuerdo? Cada vuelta que se esté generando de lo que es el ciclo de Krebs, aquí en la imagen lo tenemos precisamente un poquito más resumido, ya lo iremos viendo con detalle, pero básicamente dice, esta vuelta, cada vuelta que va a generar el ciclo de Krebs genera una molécula de dióxido de carbono, ¿sí? Es decir, entra una acetilcoenzima A, lo vamos a poner así, aquí está, entra una acetilcoenzima A y va a salir, lo vamos a poner acá también en azul, una molécula de dióxido de carbono. Y para que salga esa molécula de dióxido de carbono, a nosotros o para nosotros nos generan varias subformas de lo que es la propia energía. En este caso nos genera 3 moléculas de NADH, que es energía, una molécula de FADH2, también energía, una molécula de ATP y una de GTP. Si nosotros lo vemos en equivalencias para que no esté así como que, pues todo, sí, 3 de NADH, una de FADH2, una de ATP y una de GTP, al final de cuentas, ¿cuánta energía es de que se está generando? ¿Sí? Entonces, una molécula, de acuerdo, una molécula de acetilcoenzima A nos genera 3 de dióxido de carbono. ¿Sí? Vamos a tener eso en cuenta. Entonces, por cada molécula de NADH son 2.5 moléculas de ATP. ¿Sí? Entonces, en total, vamos a poner por acá una partecita que diga total. Entonces, si por cada molécula de dióxido de carbono se genera 3 de NADH2 de NADH, perdón, y una de NADH genera 2.5 moléculas de ATP, ¿sí? Entonces lo que debemos de hacer primero es 2.5, obviamente por 3 moléculas de NADH que se están generando. Entonces lo que tendríamos por ahí es que tenemos 7.5 moléculas de ATP por ahora, ¿sí? Entonces, el total por ahora son 7.5 moléculas de ATP. Vamos a continuar. Les dice que esta ya la vamos a palomear porque ya está. Por cada molécula de dióxido de carbono se genera una de FADH2. Y aquí les dice, una molécula de FADH2 es igual a 1.5 ATPs. Sin embargo, no se están generando nada más una. O bueno, no nada más es una porque aquí nos dice que por cada molécula de acetilcoenzima A son 3 de dióxido de carbono. Entonces necesitamos multiplicar 1.5 por 3. Entonces, 1.5 por 3, pues nos dará obviamente un total de 4.5 ATP. Me comí una P acá arriba, listo, ya está. Entonces tenemos 7.5 y ahora tenemos 4.5 ATPs, ¿sí? Bien, ya tenemos la de FADH2. Por cada molécula de dióxido de carbono tenemos un ATP. ¿Sí? Entonces tenemos un ATP, pero no tenemos una molécula de dióxido, tenemos 3. 3 por 1, 3. Entonces, 3 de ATP. Y luego una de GTP. El GTP es igualito al ATP, entonces podemos poner otros 3 ATP. Muy bien, ya lo tenemos. Lo único que tendríamos que hacer ahora es sumar. Entonces, 7.5 más 3 son 10.5,
más 4.5 más 3. Entonces ya nada más tendríamos que estar haciendo esa sumatoria para poder sacar cuánto es la cantidad que realmente de energía que se está generando por cada vuelta, ¿sí? Entonces, si nosotros la vamos a hacer, entonces nos saldría un total de, vamos a hacerle a mis malas cuentas, de acuerdo, de 18 ATP. Entonces, esta es la cantidad de energía que se está generando. Ujú. Entonces, hay que tenerlo en cuenta. Parecerá muy poquita energía, ¿vale? Parecerá muy, pero muy, muy poquita energía, pero hay que tener en cuenta que cada molécula de ATP que nosotros generamos nos sirve para poder generar una hora de actividad física. Bueno, o sea, no vigorosa, pero por ejemplo, si ustedes se mueven, caminan, piensan, lo que ustedes gusten, con una hora de actividad física, una molécula de ATP nos lo está dando, ¿sí? Ahora, entonces, mm, si nosotros estamos generando 18 moléculas de ATP, entonces esta vuelta al ciclo de Krebs nos genera la energía suficiente para poder estar por 18 horas continuas trabajando, obviamente en mayor o menor medida de esfuerzo, ¿sí? No quiere decir de que, pues voy a estar con toda la energía del mundo haciendo actividad física, claro que no. Por ejemplo, obviamente, mientras más hagamos una actividad física vigorosa, será obviamente peor para nosotros, gastaremos más ATP. Y obviamente también mientras más actividades metabólicas hagamos, es decir, por ejemplo, consumamos más cosas o menos cosas, gastaremos más energía. Entonces, en teoría, si nada más viviéramos del ATP, entonces con una vuelta tendríamos para poder generar 18 horas de actividad, ¿sí? Entonces, esta es la primera parte de la importancia que tiene el ciclo de Krebs. Ahora, vamos a hablar precisamente de todas y cada una de estas partes que tiene precisamente el ciclo de Krebs como tal. Entonces, si lo presentamos de esta forma, yo sé que es muy grande, pero vamos a verlo de una manera muy sencilla, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Nosotros vamos a empezar con el ciclo de Krebs, que va a ser precisamente desde la parte del oxaloacetato. Entonces, el oxaloacetato va a ser nuestro primer línea de avance, que es igual, bueno, lo vamos a tener de ahí y de ahí nos vamos a ir basando. Entonces, ese oxaloacetato, para que empiece el ciclo de Krebs, debe de estar sometido, y de hecho aquí vemos cómo el oxaloacetato se debe de mezclar. Voy a quitar esa rayita, las rayitas moradas para que no me estorben. Entonces, este oxaloacetato se debe de mezclar con la acetilcoenzima A, que ya habíamos mencionado anteriormente que era necesario. Entonces, cuando se mezcla oxaloacetato y acetilcoenzima A, nos debe de existir una enzima que se llama citrato sintasa. Esta, si lo quieren ver así para que lo entiendan, esta citrato sintasa es una ligasa. Ya sabrán que una ligasa une estructuras complejas, une el oxaloacetato con la acetilcoenzima A. Cuando se unen las dos, ¿sí? Obviamente se mezclan y ahora en lugar de tener un oxaloacetato fusionado con acetilcoenzima A, que es eso, lo vamos a conocer ahora como citrato, ¿sí? Lo vamos a conocer como citrato. Y ahí lo tenemos, ahí ya tenemos precisamente al citrato. Esa es la primera reacción que vamos a tener. Ahora, después lo que vamos a tener es lo siguiente. Nosotros vamos a tener una enzima que va a ser una aconitasa. Aquí está. Entonces, ese citrato lo que le va a pasar es que lo vamos a ir deshidratando. Aquí está que se va liberando agua. Entonces, la conitasa lo único que va a hacer es deshidratar al citrato, ¿sí? Para que reaccione mejor. Pero la conitasa necesita hierro, necesita que consumamos hierro para servir. Entonces, si nosotros no consumimos hierro,
esta reacción no se va a llevar a cabo. Un paciente, por ejemplo, con anemia, no puede transformar el citrato a aconitato precisamente porque la aconitasa necesita hierro. Entonces, un paciente anémico que tiene cantidades muy bajas de hierro no va a llevar a cabo esta reacción. Ujú. Entonces, eso por una parte. Por otro lado, si el paciente consume fluoroacetato, ¿sí? Entonces, ahorita les digo de dónde vamos a conseguir el fluoroacetato, pero si consumimos fluoroacetato también podemos detener el ciclo de Krebs aquí, es decir, el ciclo de Krebs ya no va a continuar, se queda en puro citrato, ¿sí? Y ya no se generaría energía, el paciente poco a poco se vería letargado y con cada vez menos y menos actividad metabólica. El fluoroacetato lo podemos encontrar, obviamente, en lugares donde tengamos alta cantidad de flúor. Puede ser incluso el consumir pasta dental, estarla comiendo, es intoxicación por flúor, por consumir agua intoxicada o, por ejemplo, agua, mmm, lo que es encharcada, ahí también hay altas cantidades de flúor, o simplemente lo que es, lo vamos a llamar así, por ejemplo, aquí en Aguascalientes, que es un estado ferroviario, lo que son los cultivos que crecen alrededor de lo que son las vías del tren crecen con altas concentraciones de plomo y de flúor. Entonces, el estar consumiendo este tipo de frutas, de verduras que tengan este elemento puede evitar o puede disminuir la cantidad de energía que tengan los pacientes debido al fluoroacetato. ¿Sí? Entonces, ahí está. Si continuamos, entonces ahora nos quedamos precisamente en el aconitato. Ahora, la misma enzima, ¿de acuerdo? La aconitasa va a volver a hacer efecto, ¿sí? Aquí está. Entonces, la aconitasa, como ya lo habíamos dicho, lo que hace es deshidratar. Aquí está el agua liberándose y aquí está el hierro que necesita para funcionar. Cada que vean aconitasa necesita hierro, así de fácil. Entonces, la conitasa vuelve a deshidratar al aconitato y ahora lo vamos a tener como un isocitrato, ¿sí? ¿Qué es lo único? Seguimos teniendo el citrato, lo único que le estamos quitando es toda la cantidad de agua posible. ¿Para qué le quitamos agua? Para que funcione mejor y que nos quede más concentrado y que genere mayores cantidades de energía, ¿va? Entonces, ahí tenemos esa parte. Ahora, vamos a tener lo que es la siguiente enzima, que es la isocitrato deshidrogenasa. Ujú. Si recordarán, cuando nosotros hablábamos de deshidrogenasas, ¿vale? Obviamente, como lo dice, quita grupos hidrógeno, ¿vale? Entonces, estamos quitando ahora aquí, lo voy a señalar de esta manera, lo que estamos haciendo es quitar el hidrógeno que estoy señalando aquí con un circulito amarillo. Y si se fijan en la reacción, ahora en lugar de tener un circulito, un hidrógeno, ahora nada más tenemos el puro oxígeno con doble ligadura. Es lo único que hicimos, quitamos un hidrógeno, ¿sí? Es todo. Y a cambio de quitar ese hidrógeno, nosotros ya empezamos a generar NADH, ¿sí? Ya estamos empezando a generar energía solo por quitar, de acuerdo, ese hidrógeno. Entonces, ahí está. Cada que quiten hidrógenos, ¿sí? Se genera energía. Entonces, ahí lo vamos teniendo hidrógenos solos, ¿vale? Porque me puede decir, profe, ¿por qué acá el agua tiene hidrógeno si no generó energía? Porque tiene oxígeno el agua, ¿vale? Entonces, acá lo único que quitamos fue puro hidrógeno, ¿sí? Listo. Ahora, esta va a volver a generar o se va a volver a funcionar, ¿vale? Es decir, aquí tenemos nuevamente a la isocitrato deshidrogenasa, que ¿qué hace? Quita hidrógenos, ¿sí? Vuelve a quitar todos los hidrógenos. Entonces, ya lo único que tenemos aquí es de que se va a liberar, aquí está la molécula de dióxido de carbono. Recuerden que por cada molécula de dióxido de carbono se van realizando distintas equivalencias. Entonces aquí tenemos la energía como tal que se va a ir generando. Solo que para que se genere este cambio de isocitrato deshidrogenasa, necesitamos que estar consumiendo el manganeso.
Voy a quitar un poquito estas anotaciones. Ujú. Y ahora tenemos que esto va a generar alfa-cetoglutarato, que lo tenemos aquí abajo, ¿sí? Alfa-cetoglutarato. Ujú. Lo voy a volver a quitar para que se vea. Aquí está alfa-cetoglutarato. Disculpen que esté hasta abajo, pero ahí está. Quiere decir que el isocitrato ya no tiene cantidades tan grandes de hidrógeno, ya se está quitando la mayor cantidad de energía o más bien de, de hidrógenos posibles y va a generar aún más cantidad de energía. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? ¿O qué es lo que va a hacer? Si se fijan ahora, lo que sigue es que vamos a generar otra vez energía en forma de NADH, ¿sí? Entonces, para esto el alfa-cetoglutarato necesita quitar más y más dobles enlaces, ¿sí? Podemos decir que para esto necesita que genere el alfa-cetoglutarato deshidrogenasa, es decir, quitar más hidrógenos y poner, perdón, más dobles enlaces. Sin embargo, para que funcione esto, ¿de acuerdo? Necesitamos evitar consumir, aquí está mal escrito, ¿vale? Lo voy a quitar. Necesitamos, por ejemplo, el arsénico. Si consumimos arsénico, obviamente, pues se va a detener esta reacción de alfa-cetoglutarato, ¿de acuerdo? Y ya no se va a transformar en la siguiente molécula, que en este caso es la succinilcoenzima A. Entonces, mm, vamos a mencionar dos cosas, ¿vale? El arsénico sí detiene al alfa-cetoglutarato, sin embargo, el arsénico también es bioacumulable, es decir, se está juntando en nuestro hígado y además de juntarse en el hígado, ¿vale? Puede generar daños irremediables, incluso puede llegar a la muerte. De hecho, si gustan, vamos a ponerlo ahí. Ujú. Puede generar muerte. Entonces, no consumir arsénico, ¿de acuerdo? Porque aparte de que es un veneno letal, ¿de acuerdo? Pues obviamente, a lo mejor dirán entonces, pues obviamente se detiene porque muere, sí. Pero si se consumen cantidades muy pequeñas de arsénico, en los pacientes no se mueren directamente. Se va deteniendo lo que es su tasa metabólica de alfa-cetoglutarato hacia succinilcoenzima A y el paciente ahora sí va teniendo cada vez menos energía hasta que fallece por esa falta de transporte de electrones. Ujú. Bien, suponiendo que el paciente no consumió arsénico, que pues el arsénico lo encontramos en el veneno, ¿vale? No está de más, está de más mencionarlo, pero bueno. Ahora vamos a transformar ese succinilcoenzima a otra cosa. Lo que vamos a hacer ahora es poner el succinato tiosinasa, que lo único que va a hacer esta tiosinasa que requiere magnesio es poner, o más bien es quitar este grupo de coenzima. Entonces, vamos a quitar este coenzima que nos está estorbando, que lo tenemos desde el principio, si se acuerdan, lo tenemos, esa acetilcoenzima A, teníamos ahí esa parte, entonces ahora la vamos a quitar, ¿sí? Ya no nos sirve de nada. Para eso vamos a utilizar a la succinato tiosinasa, quita la coenzima A con ayuda de magnesio, claro, y eso nos va a generar más energía, nos va a generar ATP. Haciendo esto, quitando esta parte de la succinilcoenzima A, quitándole la coenzima A, pues ahora tendremos lo que es el succinato. Ujú. Ahora, como podrán ver, si nosotros tomamos malonato, ujú, si consumimos malonato, pues obviamente aquí igual se detiene la reacción y el paciente puede llegar a perecer. El malonato lo podemos encontrar como es un tipo de azúcar en descomposición, lo podemos encontrar en alimentos altamente azucarados que ya se estén en ese estado, precisamente en putrefacción. Obviamente a lo mejor, no sé, vamos a pensar una manzana echada a perder, cualquier fruta o verdura echada a perder, tiene malonato. Entonces, de ahí es esa parte. Ujú. Ahora, vamos a ese succinato deshidrogenasa, o más bien este succinato, le vamos a poner una enzima que es la succinato deshidrogenasa. ¿Qué es lo que hace? Quita hidrógenos, ¿vale?
Y recuerden que cada que quitamos hidrógeno libera energía y ahí está en forma de FADH2. Ujú. Le quitamos hidrógenos, ¿vale? Y ahora lo que vamos a hacer, que son estos hidrógenos que están en medio, ¿sí? Y se transforman en esa doble ligadura, y al momento en que se transforma en doble ligadura, pues ahora se llamará como fumarato. Ujú. El fumarato todavía le podemos deshidrogenarlo, sí, por medio de la fumarasa, que se libera en forma de agua, es decir, tenemos más y más agua. A esto ahora lo vamos a llamar como malato, ¿sí? Lo mismo, al malato lo volvemos a deshidrogenar con la malato deshidrogenasa y a cambio tendremos NADH, más energía. ¿Y cómo se llama la deshidrogenación del malato? Es decir, cuando le quitamos el último hidrógeno al malato, se llama oxaloacetato y volvemos a empezar. Ujú. Entonces, volvemos a empezar, entra otra acetilcoenzima A y da vueltas y vueltas y vueltas y vueltas hasta que ya de plano no pueda. Ujú. Ese es el resumen del ciclo de Krebs. Así es como funciona y así es como se va generando toda esa cantidad de energía. Entonces, vamos a dejar la clase hasta aquí. Espero que todo haya quedado claro. De lo contrario, pues con mucho gusto me pueden escribir para resolver dudas.